Y acá estamos viendo el gol es un golazo. Quiñones nuevamente dando la asistencia en el gol de Paolo. Y este es un bombazo, un verdadero golazo que... Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana. Como no, nos encontramos con las semifinales de estas dos competiciones internacionales que tenemos acá en nuestro querido fútbol sudamericano. Y estamos con el primer partido de las semifinales de la Copa Sudamericana. Arrancamos con el partido entre Liga de Quito y Defensa y Justicia. Y si todo va bien y a la noche tenemos un lindo partido, vamos a estar también con Internacional frente a Fluminense, de semifinal de Copa Libertadores. Pero primero vamos a analizar este gran partido entre un equipo ecuatoriano y un equipo argentino. Dos equipos que saben ser campeones de competencias internacionales. Defensa lo ha hecho hace pocos años y es más actual, obvio, ¿no? Y Liga de Quito, por su parte, también ya lo ha hecho hace años atrás en la Copa Libertadores incluso. O sea, cosas históricas que ha logrado Liga de Quito. Y me parece que hoy en día podríamos decir que es el equipo con más historia y más copero del fútbol ecuatoriano, creo yo. A nivel historia ya lo saben, lo pueden averiguar ustedes por su cuenta y se van a dar cuenta que Liga es un equipo que siempre históricamente tuvo mística en este tipo de competiciones. No sé si será por el Patón Bausa en su momento, no sé por qué será, pero tiene mística. Y párrafo aparte, más allá del 3-0 del día de hoy que vamos a estar analizando en breves, párrafo aparte para los hinchas de Liga que hoy nuevamente colmaron el estadio. Diluviaba, llovía, no sé la verdad qué caía exactamente, pero caía agua a baldazos y los jugadores dentro de la cancha respondían y los hinchas afuera también. Se quedaron ahí, se mojaron, se empaparon y quiero que ustedes me cuenten, por supuesto, los que fueron a la cancha y bueno, los que no también cómo lo vivieron, pero los que fueron a la cancha quiero que me lo dejen en los comentarios porque me gustaría leerlos y ver qué anécdotas le quedaron del día de hoy con esta lluvia que tuvo el partido. Dicho esto, le voy a dar play, como no, al resumen del partido. Vamos a estar viendo las mejores jugadas del enfrentamiento de hoy entre Liga y Defensa, que ya arrancaba con un Paolo que hoy te dabas cuenta que iba a ser su partido. Hoy te dabas cuenta que era el partido de él, que era ese partido. ¿Vieron esos enfrentamientos que vos necesitas jerarquía? Que necesitas ese jugador que te marca la diferencia porque sabe jugarlos. Bueno, Paolo Guerrero es eso, el depredador. Hoy jugó como un verdadero depredador, como su apodo lo dice, fue un depredador dentro del área. 2 goles y no solo eso, sino que también jugó para el equipo, si se dan cuenta, porque ahí vieron una pelota que baja de cabeza, que tranquilamente podría haber cabeceado al arco, y el depredador y el 9 es tan solidario, Paolo Guerrero obviamente, ¿no? Es tan solidario que piensa en lo mejor para el equipo, no piensa en lo mejor para él. Este es una jugada que van a haber seguido. Esta fue el aviso. Y fíjense que la pelota se va por nada, o sea, se va desviada nada más. Esta jugada la van a ver una vez más y se van a dar cuenta que venía siendo practicado. De ese desvío venía un córner que terminaba en ese cabezazo y seguía atacando Liga de Quito. Seguía atacando, seguía empujando. Tiene que marcar la diferencia de local, eso está más que claro porque Liga de local se hace fuerte. Y acá en este córner, miren el cabezazo que mete Paolo. Lo marcás, lo empujás, le haces lo que quieras, él va a cabecear igual. ¿Y qué categoría para cabecear? Es un, como les digo, es un 9 nato. Liga de Quito lo trajo para esto. O sea, Liga lo trajo para que sea el 9 que necesita en la competencia internacional. Después en el torneo local quizás no juegue todos los partidos, quizás no esté para jugar los 90 minutos, pero en la Copa tiene que estar. Y lo dejó demostrado en todo el partido. Dicho esto, no me quiero quedar solo con el partido de Paolo, me quiero quedar también con el planteo de Subeldía, me quiero quedar también con Johan Julio, con Quiñones, me quiero quedar con el partido, por ejemplo, de Piovi, que Piovi se ha sentado muy bien y ha marcado un gol encima el día de hoy. Bueno, la zona defensiva la verdad no tengo mucho para agregar, pero en el segundo tiempo quizás sufrió un poquitito de más Liga, o en algunas jugadas que quizás quedó mal parado, pero también se debe a la descompensación que tenés cuando vos atacás mucho. Entonces es lógico que en algún momento vas a quedar mal parado. Acá hay una mano de Prato que para mí es mano, es cierto que le pega en el hombro, pero bueno, es mano, queda a criterio de cada uno después el cobrarlo o no, pero creo que era una jugada polémica, tranquilamente podría haber cobrado penal. Bueno, acá un cabezazo, si no me equivoco, de Julio, que
termina sacando muy bien el arquero Bologna, Beto Bologna, que hoy fue una de las figuras, no tengo dudas de eso. Bueno, acá Caramelo Martínez, que no sé qué quiso hacer, y encima se le agarró con Paolo. Paolo nuevamente bajando otra pelota más. Ilógico el enojo de él, porque le tiraron 3 centros así, bajó las 3 pelotas y en ninguno de los 3 centros entró un compañero de liga como para poder empujarla. Entonces es lógico que se te va a enojar. Además, un jugador experimentado que sabe lo que juega, que entiende del fútbol, cree que todos van a estar a su altura y no siempre es así. Y acá estamos viendo el gol. El gol es un golazo. Quiñones nuevamente dando la asistencia en el gol de Paolo. Y este es un bombazo, un verdadero golazo que ya lo habían practicado en la jugada anterior, como les digo. Por eso les había dicho que estén atentos a esa jugada. Y qué bomba mete al primer palo. Y un poquitito más y se lo puede dedicar a Gago tranquilamente. Yo creo que sí. Es un 9 único, Paolo. Y Liga supo entender qué necesitaba. Supo entender también el presente que estaba teniendo Paolo Guerrero. Y le dijo, vení, te vamos a bancar. Y le está pagando con goles. Es así. Es lo que les dije. Es un goleador nato. Fíjense que le pagó con goles contra Sao Paulo. Y hoy le vuelve a pagar con goles enfrentando a Defensa y Justicia en unas semifinales. Ojo. El 3-0, yo podría decir tranquilamente que es un resultado que te liquida la serie, pero nunca hay que subestimar el corazón de un campeón, eso sépanlo. Defensa, más allá de que tenga ese título solo del cual estamos hablando, la Sudamericana, y la Recopa Sudamericana, que la ganó también muy bien dentro de la cancha en 2 partidos, pero yo lo que digo es que desde mi punto de vista, nunca hay que subestimar esto, porque ahora hay que ir a Varela, hay que ir con respeto, hay que ir a jugar el partido y veremos si Liga puede traerse, aunque sea un 0-0 o un 2-0 abajo. Miren lo que les digo, un 2-0 abajo. Yo creo que Liga tiene lo necesario para pasar de ronda ya, y de hecho lo dejó demostrado, pero fíjense que Defensa cuando se animó fue cuando empezó a sufrir, y en el segundo tiempo me animaría a decir que la Boa Domínguez se pudo haber convertido en figura tranquilamente. No sé qué opinarán ustedes, pero una de las figuras del segundo tiempo creo yo que fue la Boa Domínguez. Está claro que Liga hizo el esfuerzo en el primer tiempo y en el segundo tiempo necesitabas aguantarlo, necesitabas algo más defensivo, y apareció la Boa Domínguez, aparecieron los centrales también sacando todo. Nada, me parece que fue un buen partido en líneas generales de Liga, y se culmina con este bombazo. Miren el sacudón que saca Piovi, qué golazo. Una bomba saca, una bomba que mete ahí, inatajable la bomba que mete Piovi, y termina siendo gol. La asistencia fue de Oscar Zambrano. Me pone también contento que un juvenil como Oscar Zambrano esté atravesando un buen momento. Ojalá lo mantenga y Subeldía lo potencie, porque ustedes saben que Subeldía es un técnico que se caracteriza por potenciar a los juveniles, así que ojalá tengamos a Oscar Zambrano próximamente en el fútbol extranjero, porque sería también un valor bueno para la selección ecuatoriana de cara a futuro. Así que dicho esto, terminamos con el video por acá. Sudamericanos, gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho, les mando un abrazo grande, y como no, me dejan en los comentarios, como bien les pedí, cómo vivieron este gran partido que tuvimos entre Liga y Defensa y Justicia por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chau chau.